Tres temas así, picaditos, cortitos, vamos a tratar con nuestro jurista de cabecera. Francisco Álvarez Martínez está con nosotros y con él conversamos sobre la anunciada privatización de los servicios consulares desde la arista legal, una posible regulación de aplicaciones como WhatsApp o Telegram y también desde el aspecto jurídico, ¿cuáles son las novedades en el caso David de los Santos? Bienvenido, Francisco, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un placer siempre estar aquí. Parecía que te teníamos ahí una agenda de cosas en turno para esperar a que te conectaras y ya entrarte de una vez. Sin piedad. Bueno, sobre el tema de la, entre comillas, privatización de los servicios consulares, yo creo que nosotros estamos viviendo desde hace aproximadamente una década un choque de una realidad, yo diría casi incontrovertida, de que no siempre el Estado es la forma más eficiente o el mejor administrador en base a la eficiencia de servicios públicos a nosotros los ciudadanos y a extranjeros. Un ejemplo de eso es que hay algunos servicios consulares de otros países que están en nuestro país, entre comillas, privatizados. Cuando digo entre comillas, me refiero a que, por ejemplo, si yo voy a requerir una visa para, por ejemplo, España, del lugar donde yo me dirijo, a donde me reciben los documentos, donde me hacen todo el trámite, es algo que una administración privada que está adjudicada con unas provisiones por parte de las autoridades que le permiten a ese ente privado ofrecer lo que podría ser de una forma u otra un servicio mixto, donde choca lo privado con lo público. Sin embargo, la eficiencia que ese tipo de servicios tiene siempre ha sido vista como una admisión del Estado de que no puedo ofrecerlo o no tengo manera de ofrecerlo, y el hecho de que el Estado dominicano asuma un rol parecido al que otros países han asumido frente a esas, vamos a decir, esa realidad incontrovertida, yo no lo veo necesariamente mal. Me explico. Nosotros tenemos una cultura diplomática y consular que casi siempre ha estado vinculada a la dádiva, a lo subjetivo, a que las cosas se resuelven en base a un regalito, o que a veces los montos cambian porque ese día alguien quiere ganarse algo o necesita algo, y la posibilidad de tú estandarizar eso de una forma tal donde tú puedas mezclar el servicio público con la eficiencia del sector privado, no suena necesariamente mal. Incluso eso es algo que yo diría como atractivo. Muchas de las cosas que nosotros recibimos del sector privado, que deberíamos recibir del sector público, casi siempre son más eficientes que lo que uno recibe en una oficina pública. Entonces, de entrada, el tema hace mucho ruido es por el contexto, porque nosotros vivimos en un país ahora mismo donde se está privatizando todo, pero se está privatizando en base a figuras como por ejemplo el fideicomiso o las APP, que suenan bonitos, pero al final es lo mismo. O sea, tú le estás quitando al Estado la potestad absoluta de manejar algo y se lo está dando a manos de terceros que deben cumplir con una obligación, pero no necesariamente lo van a hacer. Entonces, yo diría que si no tuviéramos ese contexto... ¿Eso no podría considerarse un reconocimiento de falta de capacidad de gestión? Yo pienso que es una admisión de que en el sector privado hay una eficiencia que el Estado no ha podido equiparar. Y yo creo que eso es algo que lamentablemente es real. O sea, cuando tú vas a hacer una gestión en el sector privado, le voy a poner un ejemplo. Pero eso está muy relacionado también con recursos humanos, salarios, porque tú ves un banco, por ejemplo, como el Banco de Reservas, que su cartera de clientes, más de un 90% es privado. Entonces tú dices, bueno, ahí hay una eficiencia muy relacionada, y todos sabemos que los profesionales del Banco de Reservas pues, también hay un tema político por medio, pero funciona. Los salarios y cumplen y es eficiente. Eso es un modelo de gestión. Podríamos hablar de otro tipo también de modelos de gestión, no sé, qué sé yo. Pero es como un reconocimiento de falta de capacidad de la persona que ponen ahí. Yo le voy a poner un ejemplo que es una crítica que yo personalmente he hecho en los últimos meses, y es los trámites que se hacían para fines de tú renovar la licencia de porte y tenencia de armas de fuego. Antes había una empresa que había sido adjudicada con eso, con esa obligación, donde todo era sumamente fácil. O sea, tú en un día podías hacer todo y tú salías de esa cita con tu arma renovada, con tu licencia, tu porte de tenencia renovada. Sin embargo,
vinculado supuestamente a que eso tenía alguna trama que yo personalmente no conozco, le quitan esa potestad a esa empresa y lo asume otra vez Interior y Policía. Y yo personalmente tengo meses tratando de renovar y literalmente no he podido, me rendí. O sea, yo sencillamente ya decidí que me rendí porque es que no, o sea, las cosas que te piden son tan absurdas que lamentablemente hacen que... Claro. ¿Y sabes a qué nos lleva eso? A que una persona como tú se rinde con su licencia por porte de armas y pasas a ser ilegal. Y entonces en mi caso... 500 exacto. personas, entonces es como fomentar con la falta de capacidad cierto tipo de cosas que tendríamos que estar acabando con ellas. Claro, y entonces cuando uno se pone a pensar que en pleno 2022, por ejemplo, te pidan una prueba psiquiátrica para renovar una licencia de arma de fuego, pero te dicen cuáles son los psiquiatras que ellos quieren que tú veas y que tú tienes que coordinar con ellos para ir allá, a que te den un certificado, o sea, es una formalidad tonta, hace que tú digas cuál es el interés, o sea, ¿por qué si todos los psiquiatras que estén acreditados son viables para eso? Tú me limitas artificialmente cuál es el baremo, de dónde sale eso. Son personas que concursaron, son personas que... Entonces, sí, porque es válido. O sea, tú puedes decir, es como en España, tú tienes que renovar la licencia de conducir y te mandan a hacer un examen psicótico. Pues, un psicotécnico le llaman, que es psicológico y físico, al mismo tiempo, si ves bien, si no sé qué, y siempre te toca como cada 5 años. A mi papá yo contaba el otro día que ya se lo mandan a hacer cada año y cuidado si a partir de ahora cada 6 meses, porque tiene 86 años. Pero está bien, pueden haber hecho una convocatoria, una licitación y decir, bueno, pues necesitamos en la capital 100 centros psicotécnicos para la evaluación de la licencia de conducir. Se presentaron 500, ganaron 100 y ese es el listado que tú puedes escoger y vas al que te da la gana. Exactamente. Entonces, en este país nosotros tenemos lamentablemente la mala práctica de que así como esa dinámica de seguir lo que dicen sin entender por qué lo piden, nosotros nos montamos en esa misma dinámica y al final lo que tenemos es un desastre burocrático que aleja a la persona de querer estar en norma, porque le vuelvo y le digo, no todo el mundo es tan prudente como yo, que al no tener una licencia al día, sencillamente no la tengo guardada. Claro, pero pasa igual con el acta de no sé qué cosa, que para que te funcione tenía que tener el sello de Cancillería, el sello de no sé qué, el sello de la oficialía. El Estado que te expide el acta, te pide que le lleves el acta. Y tú dices, pero tú eres que me la tienen. O sea, ahórrame ese trámite. Sin embargo, y ahí es que está el gran choque, o sea, la burocracia. Yo tengo una teoría personal sobre la burocracia gubernamental. Yo creo que la burocracia es tan absurdamente grande en el sentido público, es porque a veces se quieren abultar las funciones de que de mí dependen todas estas cosas. Y en el sector privado tú lo que quieres es eficientizar, tú quieres menos cosas. Entonces tú dices, me ahorro esto y tú tienes 3 pasos. Y tú lo tiras al sector público, y hay 17 pasos. Porque tú quieres decir estoy completamente de acuerdo contigo. Eso está muy relacionado con eso que tú dices, con la contratación de más gente para suplir una cuota, con el cobro de impuestos. Pero a mí, mira, lo del cobro de impuestos, a mí no me importa que me cobren lo mismo, con tal de que me ahorren tiempo, con tal de que sean eficaces. O sea, claro. yo pago el psiquiatra, yo pago el que le pone el sello, yo pago lo que dé, pero házmelo todo en esta oficina. No me pongas a dar 20 viajes a pasarme una semana en esto y pagando lo mismo. Entonces, cuando tú lo haces y encuentras una administración adversa que no te está apoyando, que incluso te trata como que tú le estás pidiendo un favor, porque ese es el problema, uno siente como que uno le está pidiendo favor a veces a esa persona. Cuando te plantean la posibilidad de darle ese negocio a alguien, a veces uno lo dice, oye, yo no lo veo mal, que alguien se gane su dinero y que el servicio se dé bien. Sin embargo, lo que subyace debajo de todo eso es una admisión de incapacidad, que no debería ser. Nosotros deberíamos siempre decir, mientras tanto, 5 años aquí en lo que yo preparo un proyecto piloto para hacerlo yo, por ejemplo, claro. Yo lo veo eso bien, pero no podemos descuartizar las funciones públicas en manos de entes privados porque sí. O sea, hacerlo y ya no es suficiente. Tenemos que hacerlo para eficientizar, modular eso en el Estado y entonces luego traerlo para acá. Ese para mí debería ser el norte. Sin embargo, tengo entendido que a raíz
de la publicación de esa noticia, se va a entrar en una discusión donde siempre los puntos de vista son buenos, escucharlos, porque si al final se va a eficientizar y ya, pues todos ganamos. Y al final lo que tenemos que comprobar es que la fórmula en la cual se agreguen las personas que van a beneficiarse de ese tipo de labores consulares sean personas que lo hayan hecho en igualdad de condiciones, que tengan la capacidad y todo lo que sabemos que no siempre se ve. O sea que por ese lado yo diría que no necesariamente tenemos una mala noticia, sino que sí tenemos una capacidad de mejora que hay que reconocer. Entonces, yéndonos al siguiente tema, ya te dijimos que son 3 temas, así que vamos a aprovechar que ahora estás con nosotros para exprimir lo más que podamos de tu conocimiento de estos temas desde la arista jurídica. La regulación, la posible regulación de aplicaciones como WhatsApp y Telegram, desde el aspecto jurídico, ¿qué te parece? Eso vino por una aquí hubo un tema, hace un tiempo, nosotros tuvimos una discusión jurídica en base a cómo se debe tratar el servicio de mensajería instantánea desde el punto de vista, primero probatorio, o sea, qué tanto te ata a ti una interacción por WhatsApp. Por ejemplo, si Pinky me dice te voy a vender mi vehículo, yo le digo que sí, y ya entre comillas hay un acuerdo entre cosa y precio. Teóricamente, según el Código Civil de 1804, hay una venta. Sin embargo, cuando tú vas al plano real, ¿cómo yo pruebo? Yo no puedo ir a un juez y decirle, no, mira, aquí está mi celular, sino que hay un tracto para tú llevar eso a la prueba. Entonces yo tengo que ir a que una institución lo certifique, lo emita un informe, y entonces se vincule ese número de teléfono y ese aparato a lo que dijo Pinky y el mío a lo que dije yo. Entonces, sí, pero eso no es malo, entiendo, ¿verdad? Eso debe de ser. Eso no. O sea, no nos podemos conformar con enseñar el mensaje, ¿no? Claro, lo primero, porque yo puedo, por ejemplo, yo tengo 2 celulares, yo puedo ponerme en el otro el nombre tuyo y escribirme desde ahí y yo pudiera enseñar una conversación contigo que aparente ser tuya. Exacto. Sin embargo, esa validación que hace o que debe hacer la autoridad a requerimiento de uno, toma un tiempo porque lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad de asumir todos esos requerimientos. Y le pongo un ejemplo. Aquí últimamente se ha difamado mucho por las redes sociales. Uh-huh. La fórmula en la cual tú puedes atacar esas cuentas no es fácil, porque tú tienes que ir a la fiscalía, depositar una denuncia, apoderar al DICAT. El DICAT debe pedirte a ti información y después el DICAT le pide, por ejemplo, a Facebook, dime quién es esa cuenta. Y Facebook decide si se lo dice o no. Ya han pasado 6 meses, ya el daño está hecho. Entonces, de allá para acá viene una respuesta favorable, pero te dice que el dueño de esa cuenta es una persona que está en la India y tú no sabes quién es y nunca lo va a conseguir. Entonces, a raíz de esas problemáticas, hace unos meses hubo una discusión, digamos, en foro académico, de cómo se pudiera regular las interacciones por WhatsApp, tratando de equipararlas a lo que antes era papel y tinta, como una manera de tú poder incluso vincular cualquier acto que diga una persona en un lado, para que tú puedas, como persona vulnerada, acceder a las vías. ¿Y eso no se logró, te pregunto, con los correos electrónicos? Por ejemplo, los correos electrónicos son mucho más fáciles de generar una autenticación, porque como los correos electrónicos vienen con una metadata, que es el ADN del correo, son informaciones que yo la leo y no la entiendo, pero una persona experta en informática la lee y la describe. Es más fácil, porque tú le das eso a la autoridad y ahí está la información que la autoridad necesita.